invitación. Y con el especial saludo de siempre a nuestros oyentes, entramos hoy a la emisión número 67 del programa de la memoria histórica aún no contada de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, para analizar una operación militar muy importante sucedida en el sur del Tolima, en la zona del Támaro o de Marquetalia, exactamente en la misma región donde nacieron las guerrillas de tiro fijo, conocidas como las FARC. Estos hechos ocurrieron a finales de octubre, comienzos de noviembre del año 2009, y los traemos a colación porque la semana pasada vimos la operación en la que fue eliminado el terrorista Jerónimo Galeano, o alias Jerónimo Galeano. Su nombre de pila era Arquímedes Muñoz Villamil, y se salvó en esta. Él murió en el 2011 y se salvó en esta del 2009, pero esta del 2009 fue tan contundente que nos pareció de la mayor importancia traerla y colocarla hoy sobre el tapete del análisis. Por eso los invitamos a tomar atenta nota de los hechos ocurridos con esta cuadrilla en el golpe aerotáctico que se produjo contra la cuadrilla 66 de las FARC en el sur del Tolima en noviembre de 2009. Mi coronel. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Desde la década de 1960, las guerrillas narcoterroristas de las FARC se diseminaron en el sur del Tolima y el norte del Huila, donde realizaron acciones sorpresivas con el propósito de crear miedo y hacer propaganda al Partido Comunista. Mediante esa publicidad, buscaban dar la imagen de que el grupo criminal de las FARC, con el apoyo internacional, avanzaba en la toma del poder en Colombia. Dentro de ese contexto situacional, ¿cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del municipio de Planadas, ubicado en el sur del Tolima? Bueno, mi coronel, entonces usted toca el tema medular. El municipio de Planadas está ubicado exactamente en los límites de Tolima y Huila. Tiene una cercanía también con el Nevado del Huila y está ubicado sobre el lomo de la cordillera central. Por tierra, por vía terrestre, son 235 kilómetros de una vía que ha mejorado muchísimo desde que se inició a arreciar la ofensiva militar contra las FARC, y en especial en los últimos 15 años ha mejorado la comunicación terrestre. Se calculaba para el año 2020 más o menos que había registrados 3.182 predios urbanos y 6.636 rurales. Eso no significa que todos estén pagando el impuesto predial, sino que se calcula de acuerdo con unas proyecciones que hacen y unos estudios de área que han hecho en la alcaldía. Pero todos sabemos que el gran problema del catastro en Colombia es amplio, y en este municipio con mayor razón, que ha sido de colonización armada. Y los habitantes se calcula que están en 30.000 más o menos, que 7.500, 7.700 están en el área urbana y 22.000 en el área rural. O sea que es un municipio de vocación eminentemente agrícola y de alto nivel de campesinado todavía. Casi la tercera parte, las 3/4 partes están en el campo. Hay un resguardo indígena y eso ya le da una connotación especial para toda la construcción que ha venido haciendo el comunismo desde hace rato en esta región. Y el catastro, con lo que está registrado, se le calcula en 32.000 millones de pesos, que es muy poquito, ¿no? Porque si en Bogotá hay apartamentos que valen 5.000 millones de pesos, 7.000 millones, entonces quiere decir que 7 apartamentos de esos valen lo que vale el terreno de ese municipio. Y la última actualización catastral seria con la que se cuenta es del año 2005, o sea que sí está un poco retardada y quedada. Puede que ya haya mejorado algunas cosas sustancialmente. Pasamos a ver luego su ubicación geográfica. Está el departamento del Tolima en el centro del país, disputando ese honor con Cundinamarca, con Caldas y con el oriente del valle, manejando el centro del país sobre la cordillera.
Y ya dentro del departamento del Tolima vemos el municipio de Planadas, aquí al suroccidente, eh, completamente pegado a la margen oriental de la cordillera central, descendiendo hacia el Valle del Magdalena, con un territorio todo el tiempo quebrado, pero algunas veces o en algunos sectores ya más suave que otros, o viceversa, hacia el occidente más montañoso. Ahora, geográficamente vemos que limita por el norte del Huila y también con parte del Cauca. Se alcanza a llegar al Cauca ahí, este municipio. Y que al oriente también limita con todo el Huila, la zona que es histórica de donde Tiro Fijo y Banario Valero hicieron tantos actos criminales. Al norte está con el municipio de Río Blanco, está también el municipio de Ataco, que es un triángulo donde las FARC crecieron y se llama, aunque la región tiene otro nombre, como ya lo vimos, todos en geografía lo conocemos como el sur del Tolima, el sur del Tolima, y eso es histórico y pasa como en Antioquia, suroriente de Antioquia, y resulta que la región de Oriente es como llama la región, pero ya se volvió costumbre decir que el suroriente antioqueño, igual pasa aquí en el Tolima con el sur. Entonces se observa la geografía como es bastante quebrada. El municipio está construido en la pata de un cerro, en la parte baja de un cerro, y sus calles se ven como todo lo que ocurre en Colombia, todavía muy quedadas, a pesar de que la iglesia sí está sobresaliendo en todo, y hay algunos edificios de cierta categoría. Eso a grandes rasgos sería la de caracterización del municipio de Planadas, Tolima, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuál es la importancia geopolítica y geoestratégica del corregimiento de Gaitania en el municipio de Planadas, ubicado al sur del Tolima? Bueno, es que Gaitania para la época de los hechos todavía es corregimiento de Planadas y es una zona quebrada, difícil. Aquí vemos que esta es la 21ª carretera para entrar a Planadas y vemos que el fondo es completamente quebrado, corrugado, con mucho cultivo, en especial de café en la parte templada, que tiene varios cañones difíciles de caminar o de transitar, que se requiere puentes y que la mayoría de los casos están constituidos con cables que ha construido la comunidad o con puentes de circunstancia que construyen los campesinos, o en algunas ocasiones lo de campos y caminos veredales. Y vemos que en la zona rural, o por la acción del hombre o por la misma acción de la naturaleza, ocurren este tipo de escapotes en el terreno que ocasionan la erosión y que producen deslizamientos, y ya vamos a ver cómo se produjo la muerte de estos terroristas allí. Y vemos que lo más usual siempre ha sido el uso de los helicópteros del Estado para poder entrar a estas zonas tan agrestes, tan difíciles, o para las operaciones militares, y no en más de un caso, como en este específico que vemos aquí, de una señora que estaba enferma y se estaba muriendo, y los soldados llegaron allá, pidieron el helicóptero y aquí le están sacando. Son uno de los tantos ejemplos de cómo ocurre la situación allá. Ahora miremos el corregimiento de donde ocurrieron los hechos, porque mi coronel pregunta. Ese corregimiento, como vemos, el terreno es bastante quebrado, bastante difícil de acceder y con una zona muy difícil para cualquier movimiento de tropas o para cualquier movimiento de seres humanos. Muchas de estas zonas han sido descumbradas por los campesinos, hacen un rancho donde llegan a quedarse 1 o 2 noches, pero generalmente está desocupado. Inclusive cuando uno va con las patrullas militares por allá, encuentra esos ranchitos muy bien organizados, tienen ahí cosas que guardan, herramientas, pero están distantes de la cabecera municipal y distantes del dueño, sino que ya la misma información de otros campesinos o que se los encuentre uno por ahí le cuentan, este es el rancho de tal persona,
Eso ocurre mucho por allá. Entonces, como les decía, el terreno de la cordillera es deleznable en esa región y la deforestación o la misma erosión climática ocasiona que haya mucho derrumbe y deslizamiento en algunos sectores. Como se ve aquí al fondo, desde el corregimiento de Gaitania, que es muy pequeño, aquí lo alcanzamos a ver en el mapa, donde Tiro Fijo hizo su carrera delictiva y se volvió famoso como el héroe de la revolución, se alcanza a ver en profundo el Nevado del Ruiz, que es el Nevado del Huila. Aquí lo vemos mejor en una mañana que es sencillamente espectacular. Eso es una vista impresionante como para que cualquier fotógrafo o pintor del mundo se inspire. Y vemos también esta foto que nos indica ya más encima del corregimiento de Gaitania cómo es la dificultad porque mantiene casi siempre nublado. Y aquí vemos que esta foto es en un momento que terminó la lluvia y salió el arco iris. Entonces, dificultad en el terreno, dificultad climática, distancias bastante considerables, terreno difícil, pliegues en la cordillera y carreteables escasos, muy limitados y facilidad para que en cualquier curva, en cualquier terreno, en cualquier recodo del camino, la guerrilla pueda actuar contra una tropa que le está buscando porque el mismo terreno le facilita montar observatorios. Eso es el corregimiento de Gaitania, Tolima, mi coronel. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron los antecedentes más visibles del demoledor ataque aeroterrestre de las fuerzas militares contra la guarida del autodenominado Comando Conjunto Central de las FARC en noviembre del 2009? Bueno, estamos hablando que es el final ya del periodo de Uribe Vélez y estábamos en plena vitalidad con la seguridad democrática. Se acababa de producir la operación Jaque, se acababa de producir la muerte de Tiro Fijo, se acababa de producir la muerte de Iván Ríos, se habían golpeado ya varias estructuras, había caído el negro Acacio, se había liberado al ministro Araujo. El Estado llevaba una ventaja estratégica y las FARC estaban empeñadas en manipular la liberación de unos secuestrados a cambio de un canje permanente y de la legitimación como, no como grupo terrorista, sino como una entidad con estatus de beligerancia para atacar al Estado colombiano y tener reconocimiento de varios países que ya se lo han ofrecido los gobiernos de Venezuela, de Nicaragua, de Ecuador y hasta el mismo de Francia les ofrecía que les daba embajada si liberaban a Ingrid Betancourt, pero pues la operación Jaque les dañó todo ese show y todo ese montaje que tenía el señor Sarkozy. Al mismo tiempo en Colombia las fuerzas militares, no los ministros de defensa, ni mucho menos el presidente, se habían enfocado en una ofensiva intensa contra 3 bloques de las FARC, el Comando Conjunto Central, que es del que vamos a hablar hoy, el bloque sur, que era el que constituía la retaguardia financiera, y el bloque oriental, donde estaba la parte de la retaguardia financiera y la dirección de las FARC en general por parte de Tiro Fijo y Bojoy. Y además porque era el frente que más acciones tenía acercándose a Bogotá. Entonces la Operación Libertad los había sacado de Cundinamarca, pero estaban todavía en el Meta, en el Tolima y parte del Huila asediando a la capital. Entonces la ofensiva era muy intensa por parte del Estado colombiano, fuerzas militares. Pero también había incrementado en la medida que la ofensiva se desarrollaba una captura permanente de guerrilleros y milicianos. Y ese trabajo de inteligencia que se hacía con ellos estaba permitiendo dar más información exacta sobre la ubicación, los movimientos, los planes, los retrocesos, los avances que tenía cada cuadrilla y por eso facilitaba las operaciones. El Ejército Nacional había iniciado una campaña fuerte de acción integral de acercamiento con las comunidades y en todas estas regiones se vieron obras como construcción de escuelas, mejoramiento de vías, instalaciones de puestos de salud, jornadas de atención de salud, alfabetización, entrega de juguetes, adecuación de campos deportivos, recreación. Y ese trabajo fue incidiendo de alguna manera en algunas comunidades donde se fue rompiendo ese hielo que habían construido durante largos años
los comunistas armados y desarmados contra los militares. Pero ya específicamente en la zona del autodenominado Comando Conjunto Central, ubicado exactamente en el sector del norte de Huila y el sur del Tolima, se produjeron varios ataques a donde se detectaba la guarida de Cano con base en la información que daban guerrilleros y milicianos. Y ahí caían uno que otro guerrillero, caían documentos, caían computadores, caían caletas de remesa, pero siempre las tropas se llevaban la desazón que no se encontraba Alfonso Cano, sino que ya se había ido o que no había estado exactamente en ese sitio. La vida que llevó este terrorista en sus últimos 5 años fue bastante azarosa. No tuvo tranquilidad en un solo día porque siempre estuvo asediado por las tropas y por eso fue una de las razones que decidió moverse hacia el valle, hacia el Cauca, y la otra, como ya dijimos, por la reubicación o el reenfoque que se le dio al plan Renacer, especialmente después de la muerte de Tiro Fijo. Y paralelamente con esto, otro que sufría la misma persecución era el Mono Jojoy. Tampoco tuvo tranquilidad en los últimos años de su existencia porque fue bombardeado varias veces y tuvo una situación más o menos similar. O escapaba de milagro de estas cuadrillas o no había estado ahí, pero la información era muy cercana. Entonces, la labor de inteligencia técnica, o sea, de la interceptación de comunicaciones, no solo fue permanente, sino cada vez más efectiva porque se fueron dotando con mejores medios y los miembros de la inteligencia técnica fueron adquiriendo nuevas destrezas y experiencias, descifrando códigos, metodologías. Y reiteramos, la captura de guerrilleros fue muy importante porque ellos también daban informaciones que actualizaban los sistemas de inteligencia técnica, sumado a los computadores y a los documentos que se incautaban y que se podía por lo menos copiar algo antes de que la fiscalía los enviara a dormir el sueño de los justos que están durmiendo allá en las bodegas de lo que llaman el búnker. Los efectos de la operación Jaque y la operación Fénix pues afectaron a todo el país, a todas las guerrillas de las FARC en todo el país. Y lógico, las del centro del país, las que estaban en el Tolima y el Huila, no eran la excepción. Sintieron que ellos también podían ser objetivo o blanco de alguna actividad similar y que, como lo demostró Jaque, los podrían sorprender de una manera abrumadora, o como les pasó con Fénix, podrían morir los cabecillas. Y la prueba de los permanentes bombardeos era psicológicamente muy impactante, y por eso venimos al punto número 2 o al segundo renglón, a recordar que hubo muchas capturas de milicianos y también hubo desmovilizaciones que se entregaban voluntariamente, o de guerrilleros que llegaban con su armamento a buscar la tropa y decían: no quiero combatir más, aquí estoy, yo soy de tal grupo de la FARC, me entrego. Hubo una desarticulación de organizaciones pro FARC grande. Esto es otro punto que el señor Guerrero nunca quiso mencionar en su informe, pero fueron varias las organizaciones, hasta con personería jurídica y con representación en organizaciones nacionales e internacionales de su sector, que pertenecen a las FARC. Me refiero a sindicatos agrícolas, comités de campesinos, comités de derechos humanos. En el sur del Tolima tenían, bajo la dirección de Alfonso Cano, varias organizaciones. Todas les fueron desarticuladas, muchos de esos fueron encarcelados, pero al poco tiempo llegó Juan Manuel Santos y los sacó a todos de la cárcel, como hizo el señor Betancourt en el año 82. Hubo varias bajas de terroristas en registros de área. O sea, además de las operaciones puntuales de bombardeos contra Cano y contra su seguridad, también en la búsqueda terrestre que se hacía en el terreno, hubo varios combates donde murieron terroristas y también murieron soldados. La semana pasada veíamos el prontuario de Jerónimo Galeano y vemos que mientras esto está ocurriendo del lado de las fuerzas militares, Galeano nunca se quedó quieto y también salió a destruir poblados, a dinamitar peajes, a robarse el dinero, atacó varias veces los bancos y atacó los peajes, atacó estaciones de policía, hizo emboscadas, mató soldados, mató policías.
O sea, la reacción de las FARC ante toda esta presión era la guerra de guerrillas, que era lo que había ordenado Alfonso Cano tras la muerte de Tiro Fijo por medio del Plan Renacer. Entonces vemos un ambiente de guerra grande con una ventaja ya estratégica y una iniciativa estratégica del Estado, pero sin que la guerrilla perdiera su capacidad táctica de hacer daños. Eso a grandes rasgos serían los antecedentes de esta contundente operación, coronel. Muchas gracias, mi coronel. Señale, por favor, los hechos más importantes o resaltantes de la ejecución in situ en Marquetalia, área rural de Planadas, donde las fuerzas militares de Colombia bombardearon y destruyeron un campamento de la cuadrilla 66 de las FARC al sur del Tolima. Bueno, entonces, en medio de toda esta ofensiva militar y de la respuesta de las FARC, que era violenta por parte del tal Jerónimo, pues había una presión grande. Con una emisora del ejército se invitaba a los terroristas a desmovilizarse, las acciones que hacía el ejército, las acciones que hacía la guerrilla. La situación estaba muy caldeada y se sentía que la guerra había vuelto al sur del Tolima como en la época de Tiro Fijo. Entonces se presentó un terrorista, un desertor, a la 6ª Brigada y dijo que él sabía dónde estaba el campamento de alias Jerónimo Galeano. Entonces se comenzó el proceso de cotejar los datos de inteligencia, las fotografías que tomó la Fuerza Aérea, la información satelital que se consiguió con apoyo de Estados Unidos, las informaciones que han dado otros desmovilizados, el análisis del terreno, etcétera. Entonces se hizo todo ese cotejo de datos de inteligencia y se estableció que el campamento estaba ubicado en la parte baja de un cerro y que el terreno allí es deleznable, no es un terreno muy fuerte. Entonces se infiltró un grupo de reconocimiento con el guerrillero allá, hicieron la observación, el análisis del terreno, el establecimiento de rutas y se instalaron los cierres, se tomó un dispositivo completo de tropas que se fueron aproximando hacia el objetivo con diferentes misiones y tareas para cuando se produjera el combate, si escapaban por un lado, capturarlos, o si escapaban por el otro, capturarlos, y si ofrecían resistencia, pues ya entrar en combate con ellos. Fue una tarea minuciosa de reconocimiento, de paciencia, de ubicación metodológica de las tropas en el terreno. Y ya teniendo la ubicación exacta del campamento con coordenadas tomadas en el terreno por el grupo de infiltración Recon, que estaban jugándose la vida, estaban jugando toda su integridad, pasaron las coordenadas exactas, se procedió a lanzar un bombardeo nocturno de la Fuerza Aérea con todo una misión beta, como llaman en la Fuerza Aérea, con todo el poder que se tenía en ese momento, y fue un ataque demoledor realmente. Fue demoledor porque las bombas cayeron exactamente en el campamento, las coordenadas eran exactas, y como el terreno era deleznable, se produjo una caída fuerte de la banca, se produjo un deslizamiento grande de la montaña, y los terroristas que no murieron por efecto del bombardeo murieron atrapados dentro de la luz que produjo ese deslizamiento. Allí cayeron, según decía el presidente Uribe, entre 30 y 40. Y eso calculaban los desmovilizados y los que se capturaron después. Sin embargo, en el registro de área inicial que hizo el ejército, prácticamente con pico y pala, sin otro elemento por la condición del terreno y la distancia, que había un centro urbano y no había carreteras para llegar hasta allá, se encontraron 13 cadáveres y se identificaron algunos, pero se supone que allí quedaron más. Como se supone, o como es obvio de entender, el impacto psicológico en la región fue impresionante, porque es una zona que ha sido de la guerrilla, del Partido Comunista, de las FARC, de todas esas organizaciones que mencionamos ahora, completamente dominada por ellos,
y que la consideran como un territorio liberado. En el fondo, ellos creen que son otro país y que el Estado central lo que tiene es que tributarles y ellos hacer una forma distinta. Inclusive ahí existe ahora en esa región una zona de esas transitorias que se volvieron permanentes, que les regaló el señor Santos en medio de su pacto. Entonces, en este impacto causó una desazón total, capturados o desarticuladas muchas de esas organizaciones o parte de esas organizaciones, mejor, que les apoyaban, y este golpe tan contundente se calculaba o se creía que el señor Galeano había caído ahí, y esa noticia llegaba hasta el resguardo indígena que mencionamos al principio, porque él tenía hasta un pacto firmado, y le faltó notarizarlo, pero lo hizo público, en que las FARC se comprometían a unas conductas con los indígenas y los indígenas con ellos. A ese nivel llegaba lo que ellos estaban haciendo allá. Entonces, al final, toda esta sumatoria de hechos se convierten en la antesala para la posterior muerte de Jerónimo y de Cano. Como vemos, es una operación militar en apariencia muy sencilla, pero que requiere una coordinación muy estricta y que requiere una responsabilidad muy grande de quienes la hicieron, que demuestra que cuando hay persistencia y hay profesionalismo, los éxitos llegan a favor del Estado y a favor de la sociedad contra un grupo que solamente le ha hecho daño y que ha cometido 1000 crímenes contra los colombianos. Coronel, ¿cuáles son los resultados de este contundente golpe táctico que por su naturaleza alcanzó importantes réditos estratégicos durante el periodo de más asedio militar de las fuerzas militares contra las narcoterroristas FARC en las áreas de los bloques sur, oriental y comando central conjunto? Bueno, mi coronel, entonces inicialmente hasta el presidente Uribe salió y dijo que posiblemente este bandido había muerto. Y pues ese era un éxito grande para su política y era un éxito total para las fuerzas militares. Sin embargo, en menos de 2 semanas, este sujeto publicó un documento en el que decía que él no había caído ahí, que reconocía que habían caído algunos compañeros, que no tantos como decía Uribe, pero que se habían muerto algunos compañeros de él, y que la guerra seguía, que las FARC estaban en pie de lucha y que entendían que era la dinámica de la guerra. Y de paso ordenó fusilar a 12 campesinos, algo que el señor de Rú tampoco cuenta. Este bandido ordenó fusilar a 12 campesinos de quienes creía que eran los que habían informado la ubicación del campamento y familiares de algunos de los desertores que se han presentado ante las fuerzas militares. Y en el sitio del combate cayó la secretaria privada de este, que era como decir la hoy honorable Sandra Ramírez, senadora, que era la concubina de Tiro Fijo. Entonces la que era la concubina de este, que manejaba toda la información y daba las órdenes, porque era la que las transmitía, de los crímenes, de los atentados, de los secuestros, igual que hacía la senadora Ramírez con Tiro Fijo. Él no pasaba al radio para que no lo detectaran la inteligencia, entonces ella pasaba leyendo los comunicados en clave o dictando cifrado la información. Así hacía la concubina de Galeano, y esa cayó ahí. Cayó el segundo, cayó el tercero de la cuadrilla 66 y cayeron algunos cabecillas de escuadra. Un golpe fuerte, duro. Armas se recuperaron algunas, otras quedaron completamente dañadas por el efecto del, de la luz y lo que había ahí dentro del campamento. Se perdieron muchas cosas que tenían los delincuentes porque quedaron sepultadas, y remover toda esa tierra y con la lluvia imposible. Seguramente con el paso de los años los campesinos irán encontrando que van allá a buscar, van a buscar, porque se sabe que estos delincuentes tienen dinero en los campamentos y tienen hasta barras de oro y otras cosas en algunos casos. Pues seguramente los campesinos irán a escarbar allá, pero no es fácil porque fue una luz de varias toneladas de tierra. Coronel, ¿qué lecciones tácticas
estratégicas y geopolíticas se podrían derivar de esta operación militar contra las cuadrillas de seguridad de alias Alfonso Cano? Bueno, pero entonces digamos que ahí vinieron nuevas operaciones terrestres, o sea, la operación no terminó ahí, no es que ya se derrumbó esto y cayeron unos, sino que la orden de el mando, el alto mando militar fue seguir la presión y las tropas que se han movido en el dispositivo de seguridad, seguir buscándolos. Y sí, a los 2 o 3 días de ese golpe, cayó en combate uno que era muy importante, que se suponía que había quedado enterrado en el alud. Y era el ideólogo de ese grupo, era uno de los hombres de confianza de tanto de Jerónimo como de Cano. Se llamaba Freddy Muñoz Valderrama, alias Sebastián, y era hijo de este bandido, de Jerónimo. Entonces, ese golpe pues fue más duro todavía para los dos, para Cano como perder a uno de sus brazos derechos y para Jerónimo pensar que el hijo se ha salvado de la luz, pero que 3 días después fue dado de baja por el ejército en combate en la misma región. O sea, de las tropas que estaban en el cierre se enfrentaron con un grupo y ahí cayó el tal Sebastián. Y también hubo la captura de un sociólogo, Andrés Felipe Morales. Eso fue noticia en el país porque aparecieron todos los defensores de derechos humanos y de los bandidos a decir que no se trataba de un delincuente, que era un líder social, que era un trabajador en la región, y estuvo preso, pero con el pacto Juan Santos también salió de la cárcel. Y este sujeto estaba untado hasta los tuétanos en organización de redes a favor de las FARC y en ideologización de campesinos y de bandidos. Pero naturalmente, a la hora de la hora, resulta siendo un líder social y una persona transparente e impoluta. También cayó otro muy importante, que era de una de las cuadrillas que le servían de enlace a Cano, de confianza de Sebastián y también de confianza de Jerónimo Galeano, que era uno que le decían Jonier, también fue eliminado en esos días. Entonces fueron 3 golpes seguidos, continuos, a ese bombardeo. Una operación que realmente requiere un reconocimiento especial de la historia del país, porque es de las que condujo a que Alfonso Cano se fuera del área, repetimos una vez más, por la presión que tenía y sobre todo porque ya habían visualizado un nuevo reenfoque del crecimiento de las FARC hacia una capital, y en este caso era Cali. Pero eso es una sumatoria de acontecimientos, no es porque ocurre así de la noche a la mañana. Y fue capturada una muchacha, alias Mayerly, y otra alias Araceli, que eran encargadas del manejo de las comunicaciones y de la organización de masas. La siguiente que estaba en la lista y casi cae fue la hoy honorable senadora Victoria Sandino, que era la que hacía parte de ese grupo. Pero esa sí se salvó y terminó en Cuba sentada imponiéndole con los demás bandidos a los delegados de Santos, que se fueron a arrodillar ante ellos todo lo que querían. Entonces, otro golpe importante, otra razón más para que Cano de fuera del área y otra razón más para que se desarticulara toda esa organización. Por eso insistimos, lo más importante de todas estas operaciones que se hicieron durante la estrategia de seguridad democrática es lo que causó desorganización, desarticulación de la organización, y son esta sumatoria de golpes. Obviamente, al disminuirles el potencial humano, se está afectando toda la estructura, pero si no se logra desarticular la organización, ese potencial humano, como el ave fénix, revive de las cenizas. Bueno, hubo más deserciones, claro, eso ocasionó más desmoralización. Las ofertas que hacía el plan de desmovilización eran grandes. De alguna manera, por medio de los familiares de los guerrilleros que se han desmovilizado, les llegaba la información a los que todavía estaban armados, que no, que el hijo se había entregado y que estaba en Bogotá, que le habían dado le habían resuelto el problema jurídico y lo tenían en unos programas de reinserción. Algunos les han conseguido trabajo ya en empresas o en otras actividades, algunos se han preparado como vigilantes para trabajar en empresas de seguridad, otros en
fábricas. Entonces eso le sonaba mucho a los guerrilleros y buscaban desmovilizarse y delataban a otros. Y en especial se enfocó la fuerza en capturar los milicianos porque a veces resultan más importantes los milicianos que la misma cuadrilla armada, porque una cuadrilla sin tener el apoyo dentro de la masa campesina de milicianos que les colaboran, los guían, les prestan complicidad, es muy difícil que pueda sobrevivir porque va a tener encima a la tropa y no va a tener ojos y oídos que les advierten lo que está pasando. Reiteramos, se desarticuló en esencia un proceso organizativo que venía de muchos años. Las capturas de ese sociólogo y las de otros milicianos y las que hubo antes fueron trascendentales para eso. Y la salida de Cano y la baja de todos esos cabecillas, les formó dificultades que, teniendo la presión en los otros dos sectores, o sea, en el sur y el oriente del país, les quedaba más difícil trasladar a nuevos guerrilleros a que recompusieran todo ese proceso. Por eso fue que también cayó Mariana, como lo vimos el lunes pasado, porque en otro sector estaban igual de golpeadas las FARC y, y tenían que recomponerse, y al salir a recomponerse exponían a sus cuadros mejor preparados, algo que tampoco cuenta el señor el señor de Rubén en la memoria. Como consecuencia de esto, 2 años después, las fuerzas militares no se dieron la búsqueda hasta que lograron ubicar a Jerónimo, ya no en el sur del Tolima, sino en el norte del Huila, como lo vimos en Aipe, y lo dieron de baja en combate. Y también, como consecuencia de esta operación, vimos que el señor Galeano, antes de morir, ordenó el asesinato de 12 campesinos, algo que ni por equivocación menciona el señor Derru en su informe, porque es que no son los únicos 12, si se suman, son por lo menos así, contando bajito, unos 35.000 campesinos que asesinaron las FARC por la misma razón, de que los delataban o que los han traicionado. Entonces, hasta ahí llegamos, mi coronel. No sé si usted tenga hoy comentarios escritos y lo que haya dejado mi coronel González. Cómo no, mi coronel, con mucho gusto. Mi coronel González nos ha dejado sus aportes analíticos en el día de hoy. Y dice lo siguiente: para el año 2009, las FARC habían planeado revivir el bastión de Marquetalia, donde se habían iniciado en los años 60, creando una república independiente. Este concepto estaba basado en su espíritu triunfante, en su objetivo de la conquista del poder durante el año 2009, es decir, casi 50 años después. Algo similar a como están intentando ahora con la denominada Nueva Marquetalia por parte de las disidencias con las que están incumpliendo el acuerdo pactado en las conversaciones de La Habana. Nuestras Fuerzas Armadas en esta operación que se ha contado en el día de hoy desactivaron este objetivo con una operación contundente y efectiva que desbarató su estructura de tal manera que les fue imposible recrear la antigua República Independiente de Marquetalia. Este hecho no solo demuestra que por segunda ocasión nuestras tropas continúan cumpliendo y alcanzando el propósito de impedir la implantación de un gobierno comunista en Colombia. Por esta misma razón, ahora también lo están logrando contra las actuales disidencias que están intentando revivir esa idea que, como ya dijimos, la denominan Nueva Marquetalia. Será entonces otro fracaso más, por tercera vez, de su larga historia narcoterrorista, que ha sido totalmente inútil durante tantos años de crear sufrimiento contra el pueblo colombiano. Y firma mi coronel Iván González. Por nuestra parte, en el chat hay un llamado
a nuestras organizaciones de capacitación, nuestras escuelas de formación de oficiales, suboficiales y soldados en todas las fuerzas, para que se interesen por esta temática, para que se interesen por la memoria histórica de nuestro país, esa que el cura de Rux no quiso incluir dentro de su informe, pero que estamos nosotros aquí presentes para contarla y que todo sea de conocimiento general y particular para que no nos vuelva a suceder lo que nos ha sucedido durante tantos años a lo largo y ancho de nuestro país. Eso es todo por hoy, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vamos a, en la tarde de hoy, volveremos a tomar un tema interesante en la formación de estadistas que hace la Fundación y trataremos el asunto de los puntos medulares que tiene la política exterior china frente a la política exterior de Colombia y de Latinoamérica y cómo nos podría afectar esa metodología permanente, no tan silenciosa, que está haciendo China de manera amañada, ocultando su interés militar y atacando con una presión comercial. Y en el día de mañana continuaremos con este ejercicio académico de reconstrucción del conflicto armado en Colombia. Los invitamos a todos a consumir una taza de café Don Manolo y los dejamos aquí con nuestro mensaje institucional para el cierre del programa. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Bueno, creo que Rosita levantó la